Padre, te agradecemos este día especial en que estamos celebrando, Padre, rememorando, recordando, Señor, este día especial, Señor. Te agradecemos que podamos compartir tu palabra, Señor, y compartir lo que tú tienes para nosotros. En nombre de Jesús oramos y nos ponemos en tus manos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Estuvimos leyendo ya en el punto del pasaje de Mateo 26, del 26 al 46. Les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas. En el pasaje que leímos. Amén. Antes de empezar, quisiera hacer un pequeño resumen de los acontecimientos que se celebran o se recuerdan esa semana. El Domingo de Ramos inicia o marca el inicio de la Semana Santa, en que se celebra la entrada o se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén, donde fue recibido por la multitud con ramas de palma. El Lunes Santo, que es conocido como Lunes de Autoridad, se asocia con momentos en que Jesús reafirma su enseñanza y su autoridad espiritual, como cuando expulsó a los comerciantes del templo, y además se cuenta el episodio de la higuera estéril. Martes Santo es llamado así también martes de controversia. Rememora los enfrentamientos de Jesús con líderes religiosos y su preparación para los acontecimientos que habrían de venir más adelante. El miércoles se recuerda la traición de Judas Iscariote, quien entregó a Jesús a las autoridades a cambio de 30 monedas de plata, lo que da inicio a los hechos que culminan con su crucifixión. Hoy, Jueves Santo, se conmemora la última cena de Jesús con sus apóstoles, donde instituyó la Santa Cena o Santa Comunión. También hoy se recuerda el lavamiento de pies y su oración en el Huerto de los Olivos y su posterior arresto. Este día quiero hacer énfasis en tres aspectos de esta celebración, de este Jueves Santo: la Santa Cena, el lavamiento de pies y la oración en el Huerto de los Olivos. Y voy a leer los versos del 26 al 30 de Mateo 26. Dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. La celebración de la última cena, hermanos, marca el final de una etapa de preparación y capacitación para los discípulos. Fue la cena de gala de graduación de los discípulos. Por 3 años estuvieron conviviendo y aprendiendo de su maestro. Viajaron juntos, comieron juntos, se hospedaron juntos, oraron y adoraron juntos. Igual que como muchos graduados, ellos contaban con la teoría hasta ese momento, pero no tenían la práctica aún. Esa la empezarían a tener unos pocos días después de la ascensión del Señor. Recuerdan que hace un domingo, 2 domingos predicábamos sobre cómo el Evangelio fue creciendo y cómo empezó por
120 en el aposento alto y después fue creciendo hasta 3,000 en un día y 5,000 en otro día, y la iglesia crecía. Pero eso lo empezaban a practicar los discípulos después de que el Señor ascendió. También fue una reunión de despedida, y como todas las despedidas, hermanos, fue una reunión emotiva, una reunión llena de significado, pues fue la última vez que compartieron los alimentos juntos antes de la muerte de Jesús. La cena en sí, la preparación de la cena y el desarrollo de la cena, tuvo momentos que estaban cumpliendo las profecías sobre el Mesías. Si analizamos cada momento de la Santa Cena, desde un principio, desde que se preparó hasta el final, vamos a encontrar varias profecías que se estaban cumpliendo en ese momento. Por ejemplo, la preparación de la cena, del lugar donde iban a cenar, de los que iban a comer, todo lo que iban a realizar en ese lugar, ya estaba previsto desde un tiempo antes. Sí, Jesús les estaba demostrando ahí su poder y su autoridad, pero ellos aún no lo entendían. ¿A qué me refiero, hermanos? Marcos 14, del 12 al 16, muestra cómo Jesús mandó a 2 de sus discípulos a preparar la cena. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. La Biblia no menciona si Jesús ya tenía, por decir, apalabrado el lugar donde iba a estar. Solamente menciona que mandó a sus discípulos y ellos obedecieron. Y ellos fueron y encontraron al hombre como Jesús les había dicho. Siguieron a ese hombre que llevaba el cántaro de agua hasta el lugar donde estaba preparada ya la Pascua. Son hechos, hermanos, que también muestran la autoridad de Jesús. También estaban celebrando la fiesta judía de la Pascua, aparte de lo que yo menciono que fue como una cena de graduación o como una cena de despedida. También estaban celebrando la fiesta judía de la Pascua, cumpliendo así con las costumbres judías. Muchas tradiciones cristianas, hermanos, tienen sus inicios en la tradición judía, y la Pascua es una de ellas. Específicamente en la celebración del Pesaj, como se llama esta fiesta, la conmemoración de la salida del pueblo hebreo de Egipto hacia la tierra prometida de Canaán, guiados por el patriarca Moisés. En esto consistía la Pascua, la fiesta que estaban celebrando. En esta conmemoración los judíos también recordaban las 10 plagas con las que Dios castigó al pueblo egipcio, y en particular el salto que daba el ángel de la muerte sobre las casas hebreas cuando iba en busca de los primogénitos egipcios. El salto que daba al brincar las casas de los hebreos para llegar a las casas de los egipcios. Este salto en hebreo se llama Pesaj, que expresa la idea de pasar por encima de las casas. Es un vocablo que en el latín litúrgico pasó a ser Pascha primero y terminó ya en forma latín como Pascua, que se refiere a un lugar de descanso, a un sitio donde el rebaño se libra de hambre. La fiesta que estaba celebrando Jesús con sus discípulos era la rememoración de la Pascua, del sacrificio del cordero, de la sangre derramada que era para librar
la muerte de los primogénitos. La Pascua cristiana, ahora como la celebramos nosotros, se puede describir como la reinterpretación cristiana de la Pascua judía, es decir, no solo por la tradición cristiana, Jesús de Nazaret murió y resucitó durante el tiempo de celebración pascual de los judíos, sino también porque la última cena que Jesús tuvo con sus apóstoles transformó para sus fieles, o para nosotros también, el sentido de la cena de la Pascua tradicional, pues se asignó el pan y el vino como equivalencia con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo vinieron a sustituir a ese cordero que era sacrificado para perdón de los pecados. El sacrificio del cordero que ofrendaban los judíos a Dios en el templo de Jerusalén fue sustituido en la práctica, en la teología cristiana, por el sacrificio en la cruz de Jesús, llamado el Cordero de Dios, quien a través de su muerte liberó a los humanos del pecado y selló una nueva alianza entre Dios y la humanidad. Además, la muerte y resurrección de Jesús resultaba muy importante en esta creencia, porque se consideraba que se estaban cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento sobre la llegada, el sacrificio del Mesías, el ungido de Dios, y también su resurrección más adelante. Hay un texto que a mí me ha llamado la atención, es Mateo 26:30. En el desarrollo de la cena, y después de que termina la cena, dice Mateo 26:30, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y yo preguntaba alguna vez, ¿qué himno cantaron? ¿Cuál era este himno que cantaron? Se dice en la tradición judía que cuando se tenía esta fiesta de la Pascua se cantaba un canto especial que era llamado por los judíos el Halel, Se cantaba el Salmo 113 al 114 al iniciar la cena, y se terminaba al final, después de la cena, con los Salmos 115 al 118. Por eso en el programa de hoy incluimos el Salmo 116, que es parte de este Halel. Si se fijan en la letra de este salmo, habla sobre la preparación para la pasión, la confianza y la victoria de los salmos que anticipaban la esperanza en medio del sacrificio. Entonces es otro aspecto simbólico, significativo en la celebración de la Santa Cena. Después vino el lavamiento de pies. Juan 13, del 4 al 17. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. ¿Qué significaba este lavamiento de pies, hermanos? Dice la Escritura también: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros.
porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí también Jesús dio un ejemplo de humildad y servicio al lavar los pies de sus discípulos. Este acto, hermanos, simboliza la importancia de la humildad y el servicio hacia los demás. Jesús nos enseñó que debemos estar dispuestos a servir a los demás, sin importar nuestra posición o nuestro estatus social. Jesús realizó este acto de humildad y servicio lavando los pies de sus discípulos como una lección de amor para ellos, como un ejemplo de servidumbre, de cómo deben comportarse los seguidores de Cristo. Jesús sabía que su hora había llegado y que pronto sería entregado a la muerte, por lo que decidió mostrarles a sus discípulos el verdadero sentido de su ministerio. A través de estos 3 años que Jesús estuvo con ellos, les estuvo enseñando en maneras prácticas, a través de parábolas, a través de ejemplos, a través de vivencias prácticas de la vida. Y esta fue otra enseñanza también, una de las últimas que les dio. Normalmente la acción del lavado de pies era realizada por un esclavo o por un sirviente, era lo común, como muestra de honra y respeto hacia los invitados. Sin embargo, Jesús tomó esta tarea humilde y la llevó a cabo con sus propias manos, sorprendiendo a sus discípulos. En aquel tiempo y todavía, los pies son considerados una parte impura del cuerpo, debido a su contacto con el polvo, con la suciedad de las calles, por lo que lavar los pies de alguien era una tarea considerada deshonrosa. Jesús mostró ejemplo al hacer este acto especial y les explicó que si siendo Él el Señor y Maestro les había lavado los pies, ellos también debían hacer lo mismo entre ellos. Les enseñó que el liderazgo en el reino de Dios no se trata de tener poder o dominio sobre los demás, sino de servir y amar a los demás de manera humilde y desinteresada. Y por último, la oración en el huerto de los olivos. Todos conocemos el pasaje, lo acabamos de leer también, está en los versos 36 al 46 de Mateo también. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. La oración de Jesús en el huerto de los olivos, hermanos, fue un acto de entrega total a la voluntad de Dios. Jesús en su humanidad estaba sufriendo, estaba sintiendo la carga del pecado de todos nosotros y estaba rogando a su Padre que pasara ese tiempo. Jesús expresa angustia, temor y obediencia pidiendo que se haga la voluntad del Padre.
Después de la cena, Jesús se retira al huerto de los olivos, al Getsemaní, para orar en soledad, consciente del sufrimiento que le esperaba. En ese momento su alma se siente triste hasta la muerte. Y yo creo que nosotros en alguna ocasión hemos experimentado este tipo de tristeza. En alguna ocasión hemos pasado por esta situación. Podemos entender el sufrimiento de Jesús. No al 100, pero sí podemos pensar cómo se sentía Él en ese momento al estar siendo quien era y al estar clamando a su Padre. Él aceptó cargar, hermanos, con los pecados de todos, ofreciendo su sacrificio voluntario. El huerto de los olivos simboliza un lugar de retiro, de oración y de entrega, donde Jesús nos enseña la importancia de confiar en la voluntad de Dios. Incluso en medio de la angustia, la escena también muestra, hermanos, la fragilidad humana, el lado humano de Cristo. Sus discípulos también, el lado humano, la fragilidad humana de ellos, que habían dicho que iban a seguir a Jesús hasta lo último y que iban a decir que no lo iban a negar y que iban a hacer cuantas cosas por Jesús y se estaban quedando dormidos mientras se esperaba el final. En memoria de mí, estos ejemplos, hermanos, estos eventos de la Santa Cena, el lavamiento de pies y la oración, son cosas que Jesús manda que hagamos en memoria de Él, que honremos su sacrificio y obedezcamos a este mandato con humildad y respeto. El texto bíblico del Jueves Santo nos presenta un momento crucial en la vida de Jesús y sus discípulos. A lo mejor no lo entendían en ese momento sus discípulos, fue un momento crucial que cambió su vida y su historia. A través de la última cena, Jesús nos enseña lecciones importantes sobre humildad, servicio y amor. Hoy es un día de reflexión, hermanos, y de agradecimiento, donde podemos renovar nuestra fe y compromiso con Cristo. Oremos. Padre, en este momento, Señor, estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu sacrificio, por las enseñanzas que tú trajiste, Señor, a nuestra vida a través de la comunión, a través del lavamiento de pies, a través, Señor, de tu oración, Señor, en el Getsemaní. Te agradecemos, Padre, por tu sacrificio, te agradecemos por lo que has hecho por nosotros sin merecerlo. Y en esta hora te presentamos nuestras vidas, Señor, pidiéndote que tú las tomes, Señor, y que podamos ser dignos, Padre, del sacrificio que tú hiciste por nosotros, que podamos dar testimonio de tu vida, de tu resurrección, de tu salvación, que podamos ser dignos hijos tuyos, Señor. Que tu sacrificio, Señor, no sea en vano, Padre, que podamos compartir las buenas nuevas de salvación a los demás. Y aquí estamos también delante de ti, Señor, para aprender de humildad, de servicio, de compañerismo, Señor. Y te pido, Señor, que podamos pensar en estas cosas y estar a cuentas, no solamente contigo, sino también con nuestro hermano. Que podamos ponernos de acuerdo aquí en la tierra, Señor, para que tu reino, Señor, sea glorificado también. Te pedimos que podamos unirnos cada vez más, Padre, que podamos ayudar a nuestro hermano, que podamos apoyar a nuestro hermano, que podamos servir a nuestro semejante, porque eso es lo que tú nos has mandado. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Dios bendiga, hermanos.